¿Qué les parecería un superdomingo electoral el 26 de mayo? Es decir, que además de municipales, autonómicas y europeas hubiese elecciones generales. Esa es la posibilidad que hoy ha dejado abierta José Luis Ábalos. El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE no ha descartado esa posibilidad, aunque tampoco la ha dado como segura. El caso es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que sí, que todo es posible, aunque ha recordado que la única potestad la tiene él a la hora de disolver las cámaras y convocar elecciones. Las que están convocadas son las andaluzas, que serán el 2 de diciembre, y según las diversas encuestas que hemos visto este fin de semana, da la impresión de que el PSOE gana esas elecciones, aunque no muy holgadamente, que finalmente el PP no será superado por Ciudadanos y que Vox, aunque apunta maneras, no necesariamente conseguirá entrar en el Parlamento andaluz. Prestaremos atención a esas convocatorias electorales, convocadas ya o en espera de que se convoquen, y nos ocuparemos de la situación del país. Económicamente, según los últimos datos, parece ser que las cosas no van demasiado bien. Ha caído la inversión extranjera y se crean menos empresas desde que Pedro Sánchez es presidente. ¿Realmente obedece a algo? Tendremos ocasión de analizarlo y también de hablar de libertad de expresión. ¿Se acuerdan cuando Dani Mateo, el presentador de La Sexta, se sonó los mocos con una bandera española? Recordarán que eso generó gran cantidad de reacciones. Bien, una de ellas ha sido la de Fran Cuesta, el famoso presentador de programas de animalitos. Ha dicho que no le gusta nada que hagan eso, y el caso es que un montón de trolls han iniciado una campaña para que le cierren su cuenta en Twitter. Él ha protestado llamando fascistas a los que no dejan hablar a los demás. Son asuntos varios que analizamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para analizar los asuntos que nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompañan hoy Javier Castro Villacañas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer. Nosotros también José Ángel Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y Alfonso Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, no sabemos todavía cuándo habrá elecciones generales. Sí sabemos cuándo tendremos unas municipales, autonómicas y europeas. ¿Qué pasaría si coincidieran con esa triple convocatoria electoral, coincidiera también una de generales? La posibilidad se ha abierto esta mañana cuando en un foro ha sido preguntado el ministro de Fomento, que como saben es el secretario de Organización del Partido Socialista. José Luis Ábalos no ha descartado esa posibilidad. Pues sería un superdomingo, sin duda. Pero es factible. La pregunta. ¿Es factible, ministro? Yo no sé. Yo creo que lo importante ahora mismo, el Gobierno está concentrado en salvar estos obstáculos que comentábamos antes, y la superación de los mismos pues determina todos los demás escenarios. Claro que sí, nada es descartable. Por las mismas razones que decía que nada puede constituirse como seguro. De todas formas, yo insisto, en algún caso se me ha interpretado casi como si fuera prepotencia, pero el presidente del Gobierno tiene algunos atributos referidos a su posición de poder, ¿no? Y el hecho de disolver las cámaras y convocar elecciones es un instrumento muy poderoso. La verdad es que las palabras de Ábalos han disparado todo tipo de especulaciones y el presidente del Gobierno, de visita oficial en Marruecos, ha sido preguntado al respecto. Pedro Sánchez ha recordado que el único que tiene la potestad de convocar elecciones es él. Bueno, son distintas cosas. Yo creo que el ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Y ha dicho una cosa también, yo creo que es muy importante, es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del Gobierno, y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento. Corresponde al presidente del Gobierno, y cuando vayan a ser, que lógicamente serán porque vivimos en una democracia, pues lógicamente se conocerá. En Podemos, la posibilidad de un adelanto electoral ha generado algo de inquietud y rápidamente han dicho que convocan a sus órganos para estar preparados. Pablo Echenique ha dicho que no es el escenario que más les gusta, pero que si hay elecciones saldrán a ganarlas porque lo que quieren hacer es combatir el discurso de odio de la derecha. Nosotros saldremos a ganarlas, saldremos a romper en mil pedazos el discurso del odio que la derecha y la extrema derecha están poniendo encima de la mesa en nuestro país, y saldremos a hacer a Pablo Iglesias presidente del Gobierno para que
para que, bueno, pues para que sí pueda haber una mejora en las condiciones de vida materiales de los españoles, si es que los partidos independentistas y el PSOE renuncian a que esto pueda pasar en el corto plazo. Si Pedro Sánchez decide convocar elecciones, lamentablemente los españoles tendrán que esperar más para que mejoren sus condiciones materiales de vida cotidianas. Será una mala noticia, pero nosotros en todo caso saldremos a ganar. En el Partido Popular sí ha gustado esa posibilidad. Pablo Casado ha dicho que justamente es eso lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, convocar elecciones ya. Hoy hemos sabido también que el secretario de organización del Partido Socialista empieza a jugar ya con las fechas de adelanto electoral, lo cual nos parece muy inteligente, porque lo que tienen que hacer es dejar de jugar con fechas y convocar las elecciones de inmediato. Parece que Sánchez le ha quitado hierro a la declaración de Ábalos, diciendo que ya sabremos cuándo se convocan las elecciones y que no saben si va a ser en mayo o si van a ser más adelante. Pero lo que también es cierto es que empiezan a reconocer que no tienen presupuestos generales del Estado para poder aprobar y, por tanto, para tener un plan de gobierno lógico en los próximos meses. Por tanto, yo coincido con el señor Ábalos, por una vez, y creo que cuanto antes tiene que convocar elecciones, y además tengo que decir que el Partido Popular está ya preparado para ganarlas. Y desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha abundado en esa misma idea. Un gobierno del Partido Socialista que carece de apoyos, que ni tan siquiera puede sacar adelante unos presupuestos, lo que tiene que hacer es justamente poner las urnas. Por tanto, para solucionar todo esto, para solucionar que no tiene apoyos, que no tiene ni siquiera todos los apoyos de su propio partido, que no tiene socios estables, que está de manos de los que quieren romper este país, que no tiene ni el apoyo para aprobar unos presupuestos, que dijo que iba a poner las urnas y no las ha puesto. Para solucionar todo esto, incluidos los innumerables casos de su ministerio, de su gobierno, con gente, insisto, que es que parece que nadie se ha comprado ahí una casa de manera normal, pues que ponga las urnas. Yo creo que es la solución a todo. Nosotros lo que pedimos es que el señor Sánchez por una vez cumpla su palabra. Es que nosotros no solo pedimos elecciones porque creíamos que era lo mejor después de la moción de censura, es que fue un compromiso del señor Sánchez en su moción de censura. Es que fue un compromiso público que lo vio toda España. ¿Habrá convocatoria adelantada de elecciones? De momento solo Pedro Sánchez puede saberlo. José Ángel, menuda ha liado vuestro secretario de organización con lo que ha dicho esta mañana. Bueno, yo creo que no la ha liado el secretario de organización. No hay día que pase que a un ministro que haga ruedas de prensa, que esté compareciendo en algún acto, le pregunten si se va a adelantar las elecciones. Yo comprendo que se pregunten esto por dos razones fundamentales. Una, porque hay que ser realista y saber con qué apoyos cuenta el gobierno, exclusivamente con los 84 diputados del Partido Socialista, y el resto son los apoyos que dieron la posibilidad de tener una mayoría para la censura, para desalojar al expresidente Rajoy de la presidencia del gobierno. Y esto crea cierta incertidumbre de que cuándo va a ser, ¿no? Y además, si continuamente el resto de organizaciones que han estado apoyando a Pedro Sánchez en la censura, me refiero, pues están creando dudas todos los días de que si se puede hacer por decreto, no se puede hacer por decreto, gobernar por decreto, sacar las cosas por decreto, pues la especulación está servida, la especulación es servida. Hombre, yo ya digo que es potestad, dentro de sus atribuciones, no sé si se lo dará atributos, pero de sus atribuciones sí, ¿no? Es potestad del presidente del gobierno. Él tendrá que valorar cuando convoca las acciones en función de que despeje de una vez qué pasa con los presupuestos y si hay futuro además con la prórroga de presupuestos, que el único futuro sería el compromiso mayoritario de la Cámara de ir sacando adelante los posibles decretos. Si no, pues la verdad es que es difícil gobernar así y tendrá que poner una fecha a las elecciones. Pero vamos, es mi opinión, desde luego con bastante menor valor que la opinión que ha dado mi secretario de organización. Alfonso, en vuestro partido, el PP, es oír la palabra delante electoral y sacar las castañuelas. Bueno, para nosotros ya mayo nos parece que es tarde, ¿no? Porque aquí no conviene olvidar que el señor Sánchez se presentó una moción de censura diciendo que era para convocar elecciones. Y en cuanto se vio sentado en Moncloa, ya ha decidido aferrarse como ha podido al poder, ¿no? Las elecciones las convocará no cuando diga el Partido Socialista o el señor Sánchez. Las elecciones se convocarán cuando Podemos, los independentistas y Bildu ya no les interesa seguir teniendo, de momento, a Pedro Sánchez en la Moncloa. Porque la supervivencia de Pedro Sánchez y el Partido Socialista en el gobierno depende exclusivamente de ellos. Y yo quiero recordar simplemente una frase que dijo Pedro Sánchez hace algunos meses,
y fue que un gobierno sin presupuesto lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Eso lo dijo antes de ser presidente. Claro, es que aquí como sabes, era otra persona. Era otra persona, es el mismo que veía rebelión cuando no era presidente del gobierno, sí. Pero esa es la realidad pero tenía toda la razón. Y no porque no la diera a nosotros, sino porque es la mayor herramienta que tiene un gobierno, que son presentar los presupuestos. Otra cosa luego es que se aprueben o no se aprueben, ¿no? Pero tiene la obligación moral, ética y política de presentar ante el conjunto de la ciudadanía cuál es su proyecto político y económico. Porque lo que no puede ser es que por cobardía o por incapacidad pretenda gobernar o prorrogar los presupuestos que criticó y votó en contra, ¿no? Afortunadamente son unos grandes presupuestos porque los hizo el Partido Popular y eso da cierta garantía de estabilidad económica al país. Pero ya se avanza a ciertos aspectos en cuanto a lo que es la inestabilidad política que empiezan a perjudicar a la economía, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo fundamental aquí es dar la palabra a los ciudadanos y que voten y que a partir de ahí se forme un gobierno sólido, estable y para una legislatura. Javier, ¿qué impresión te da? Bueno, vamos a ver, si hacemos un análisis de lo que han sido las promesas y las palabras de Pedro Sánchez, pues siempre hace y sucede lo contrario de lo que él ha dicho, ¿no? O sea, que no cumple nada de lo que dice. Que no cumple, su característica no es cumplir las promesas que ha realizado, ¿no? Ahí está el compromiso que tenía de convocar estas elecciones anticipadas una vez que prosperase la moción de censura. Entonces, yo creo que ante este anuncio, yo creo que no se van a adelantar las elecciones. Yo creo que va a suceder todo lo contrario. Yo creo que estamos incluso antes más a un posible acuerdo presupuestario que ante la posibilidad de que se adelanten estas elecciones. De todas formas, todo va a depender, o mucho va a depender de lo que pase el 2 de diciembre en Andalucía. Si el PSOE, como así anuncian las encuestas, puede tener un buen resultado y el PP y Ciudadanos un mal resultado en Andalucía, yo creo que ahí es cuando realmente a lo mejor el PSOE se puede plantear la hipótesis de adelantarlas. Fran, ¿en tu opinión? Pues hombre, yo me alegra de que José Ángel, alguien del Partido Socialista, empiece ya a reconocer que pueden tener ciertos problemas, no muy graves, si no se aprueban los presupuestos y, en fin, que es difícil gobernar así. El hecho es que el presidente ocupa que tenemos, lo que tiene que hacer es montar elecciones e irse. Es bueno que empiecen los políticos a concienciarse de que juntar elecciones es bueno, porque nos ahorra dinero a todos. Es algo que parece una tontería, pero bueno, siempre que sea un ahorro para el ciudadano poder juntar elecciones, está bien. No me creo para nada lo que dice el presidente, ni, en fin, son fuegos de artificio, y lo que van a hacer es que van a prorrogar los presupuestos del Partido Popular durante otra campaña más y a tirar hasta el final de la legislatura, porque es verdad que con los nuevos que tienen, para empezar, Europa no se los ha admitido ni se los va a admitir, y no va a tener los apoyos para aprobarlos, con lo cual prorrogará presupuestos y seguirá más tiempo. Pues primero, yo sé que a la derecha le molesta mucho que esté Pedro Sánchez en el gobierno, pero ni Pedro Sánchez, hubiese sido cualquier otro presidente, aunque hubiese sido de derechas, que llega a la jefatura del Estado por una moción de censura. No, a la jefatura del Estado no, a la presidencia del gobierno. Perdón, a este paso cualquier día se vota también la jefatura del Estado. Yo sé que a la izquierda lo que le gustaría es que la jefatura del Estado fuera la República, pero afortunadamente no es el caso. Nos mola mucho, pero bueno, a la presidencia del gobierno, por la vía constitucional, no es ningún ocupa, es un presidente de gobierno legalmente elegido, por mucho que le moleste a la derecha. En segundo lugar, es que Pedro lo que vino a decir, o lo que dijo, mejor dicho, dijo tres cosas que a una se le puede atribuir, pero más no, es decir, dijo 2 o 3 veces, lo he dicho y me parece que, oiga, la moción de censura se para en el momento que quiera el Partido Popular, en el momento que hubiese querido el señor Rajoy. Eso lo dijo 8 veces en todo el debate de la moción de censura. No se puede parar la moción de censura una vez presentada, por mucho que diga, es una cuestión de reglamento. No, pero bueno. Perdón, Alfonso, perdón, se para si dimite el presidente del gobierno. Lo mismo que sucedió y lo mismo que se paró la moción de censura de la Asamblea de Madrid porque dimitió Cristina Cifuentes, lo mismito. En el momento que dimite ya no hay a quien censurar y habría que elegir a otro presidente que tendría que proponer, lógicamente, el grupo mayoritario. Y dijo, el voto de censura para estabilizar y normalizar el país y convocar elecciones. No dijo lo de inmediatamente elecciones. Bueno. O sea, que estamos en la fase de estabilizar, nos está llevando más de lo que... Y además ha explicado por activa y por pasiva que el voto de censura es un voto consensuado con otras fuerzas políticas. Y que tienen su recorrido hasta que él, como yo he dicho antes, hasta que él vea, hasta que en mi opinión, y eso ha sido una opinión mía, efectivamente, que si prorrogo presupuestos,
si los prorrogo y no tengo garantizado la salida de los decretos, porque el prorrogar no es simplemente prorrogar, luego hay que decretar para determinadas acciones. Si no tiene, está totalmente bloqueado, entonces tendrá que ver el presidente del gobierno en qué momento convoca las elecciones. Y desde luego esperemos a ver qué dice Europa. Es que yo no tengo ningún informe de Europa que diga todavía que estos presupuestos, el borrador que mandó de acuerdo de presupuestos, que los ha desechado. Por alusiones, déjame un segundo, porque creo que se refiere a la derecha, entiendo que es porque estoy más a la derecha de la mesa, seguramente, no por otra cosa, seguramente. Pero la pantalla se ve a la izquierda. Bueno, claro, la pantalla se nos ve a la izquierda, otra cosa es que ahora soy el que más a la izquierda está, pero en fin, de atrás adelante, no sé si lo tendrás o no lo tendrás, pero Pierre Moscovici es no sé si te suena, un señor que está en Europa, es el propio que ha dicho que estos presupuestos no son ni viables ni razonables. Y ha sido la primera vez que lo dice la Comisión Europea. Hombre, yo creo que Pierre Moscovici es alguien dentro de la Unión Europea para decirle, por primera vez en la historia, a un dirigente de un país que no puede ser. No como Italia, que directamente se los han rechazado. Cuando yo digo que es un ocupa, sí que es verdad que lo es, porque está elegido de una manera ilegítima, como su segundo significado, no sobre la legalidad, que entiendo que puede ser bastante legal, pero que no está de acuerdo con la razón. Ese concepto de que sea presidente una persona que ni siquiera tiene más votos que los demás en unas elecciones, pues eso es ilegítimo, usando la definición. Otra cosa es que queramos cambiar lo que dice el diccionario de la... Otra cosa es que queramos cambiar lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Perfecto. ¿Se ajusta a la Constitución, sí o no? Y a la Constitución se ajusta que haya golpistas que estén fugados, pero no por eso tengo que estar contento con ellos, hombre. Es que no es así. Entonces... No tiene ninguna es que comparar esas dos cosas son... comparar las dos cosas no. Comparar es que nos está gobernando una persona... Perdona que me interrumpa, ¿no? Es que has comparado un delito con lo que es una aplicación no sé si es un delito, tendrán que juzgarlo primero, ¿no? No lo juzgamos. Digo por seguir con la Constitución. Es que has comparado a unos que están fugados de la justicia. Estoy comparando, lo que no nos podemos basar es en la Constitución para saber si las cosas son legítimas o ilegítimas. Es que es un término filosófico, no tiene nada que ver con la Constitución. O sea, que una persona con 84 escaños esté gobernando un país... A ver si llegamos a un punto de acuerdo. Mira, hay una cosa en la que estamos de acuerdo, José Ángel, y es que evidentemente hubo una mayoría que se unió porque tenía algo en común, una sola cosa en común, que era echar al Partido Popular del gobierno. ¿Pero eso es legítimo o no? Sí. ¿Se ajusta a la ley? Sí, pero te voy a decir... No, es que ilegítimo no lo es. Hay que leerse todas las definiciones de la palabra ilegítimo. Desde el punto de vista del reglamento... No digo que es ilegal. Desde el punto de vista de la Constitución. Es legítimo y legal. Legalmente es legítimo y es legal. Ahora, desde el punto de vista ético-político, tú sabes como yo que las mociones de censura son constructivas, que es una palabra que no simplemente implica presentar candidato alternativo, no simplemente echar a alguien para nada. Las mociones de censura implican que tú presentas un proyecto alternativo para echar a alguien. Ese proyecto alternativo no existía. Y la realidad es lo que estamos viendo todos los días, es que lo único que unía a Partido Socialista con Podemos, con Bildu y con los independentistas era echar al Partido Popular del gobierno. Y que una vez que Pedro Sánchez se ve en el gobierno, primero tiene que decirse de cosas que ha dicho anteriormente. Y está maniatado para tomar decisiones en el tema de Cataluña, en el tema presupuestario y en otra serie de cuestiones. Por lo tanto, lo que digo es que no había proyecto cuando se creó la moción de censura, que éticamente y políticamente sería necesario tenerlo. Y eso es lo que nos está llevando por esta legislatura, o por este resto de legislatura tan nefasta. Por lo tanto, decíamos, y estoy de acuerdo contigo cuando decías, oye, juntemos las elecciones. Pues mire, aprovechando que en Madrid vamos a tener 3 urnas, la del Ayuntamiento de Madrid, la de la Comunidad de Madrid y la del Parlamento Europeo, añadimosle otras 2, Congreso y Senado. Y ya sería tarde porque estaríamos perdiendo tiempo, ¿no? Yo creo que cuanto antes se convoquen las elecciones, antes hablarán los españoles, y lo importante es que salga un gobierno. El que salga, el que deciden los españoles, y luego, sobre cambios de la Constitución, pues sí, mire, en los parlamentos autonómicos, para ser presidente del gobierno, ya sea de primeras o por moción de censura, se elige entre los diputados, incluso la moción de censura, y en el cambio en el Congreso de Diputados, para poder ganar una moción de censura no tienes por qué ser diputado, lo cual, sin restarle un ápice de legalidad, estaremos de acuerdo en que es una anomalía democrática
comparada, no me refiero con nuestro sistema, en el sentido de que una persona que no ha pasado por las urnas, pero digo, y Alfonso, por supuesto, por eso digo que es una reflexión que introduzco, no es un tema de segundo, porque como soy lego en la materia, me voy a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y en su segunda acepción dice que no está de acuerdo con la razón sobre si es ilegítimo, sobre la definición de ilegítimo, que no está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. ¿Por quién? ¿Por ti? Pues es que yo soy el que lo ha descrito. Aceptando el debate, aquí hay un tema, una máxima, que es la legalidad. Y este presidente del gobierno es legalmente presidente del gobierno. Nunca he dicho aunque a algunos no les guste el sistema parlamentario que tengamos, pero legal es, si no, cambiamos nuestro sistema. Ahí estamos de acuerdo. ¿Qué más? No, yo respecto a unificar todas las elecciones un mismo día, yo creo que eso a los únicos que favorecería sería a los grandes partidos. Yo creo que son los que tienen más capacidad, no solamente económica, sino de estructura, unificar programas, propaganda, y yo creo que eso no sería bueno para los ciudadanos. Yo creo que las elecciones municipales son muy específicas, las autonómicas también, y mucho más todavía las del Parlamento Europeo, que yo creo que incluso en su momento se pensaron que no podían coincidir con otras elecciones. Yo no sé si existe todavía esa norma, pero en un inicio no podían coincidir con otras elecciones que se celebrasen en cada uno de los países. Y yo creo que sería, en ese aspecto, un error coincidir todas las elecciones el mismo día. A mí me parece, yo creo que podrán convocar, no está en nuestras manos, pero a mí me parece un error convocar las elecciones generales con las municipales y las autonómicas. Por una razón, porque yo creo sinceramente que la ciudadanía, en su conjunto, no vota igual en las municipales y en las autonómicas que en las generales. Bueno, pero también eso no es una razón. Votante colocar papeletas diferentes en cada una. Claro. Y eso, lo que el lío de votar en 3 urnas diferentes, yo creo que eso distorsiona. En 4 porque serían las del Senado también. Las del Senado también, 5. claro. Es que los votantes, aunque os penséis lo contrario, no europeas, somos Congreso y tontos. Senado, 5. ¿Los votantes son tontos o cómo va esto? Y yo creo que no, hacer una campaña... ¿por qué no pensamos en ahorrar para todos? Yo tengo que hacer una campaña, yo quiero hablar de Madrid, y seguramente que los alcaldes, sean del partido que sea, que se van a volver a presentar, quieren hablar de su municipio y de los problemas de su municipio. El alcalde de Alcorcón, la candidata del PSOE de Alcorcón, el candidato o la candidata de Podemos o de Ciudadanos de Alcorcón, querrán hablar de Alcorcón, porque unas elecciones generales, tal y como se van a presentar estas elecciones generales, Alfonso, las elecciones generales van a ser duras, por razones obvias, ¿no? Sí, pero oye, hay circunstancias, José, coinciden con las europeas, que nos suele ocurrir cada 10 años. Claro. Coinciden con las europeas y ahí va a haber un debate europeo y un debate... el discurso en las municipales, yo creo que resta, no legitimidad en ningún caso, pero sí resta protagonismo a quien... nosotros, por ejemplo, le damos mucho, que es a la vida al municipalismo. ¿Y ahorrar dinero a los contribuyentes? Tampoco es malo, tampoco. No sé, pregunta a lo mejor. Pero yo comprendo que nos liamos, ¿no? No es barata. Pero el ahorro al contribuyente, ¿qué es lo que tiene que primar entre sus grandes virtudes los políticos de hoy en día? A lo mejor eso puede ser un acicate para la gente. Oiga, mire usted va a tener 5 o 6 papeletas diferentes, pero es que le vamos a intentar ahorrar dinero, usted, señor contribuyente, ya que las cosas no están para tirar. Tal vez si empezamos a funcionar así, cambiemos todos la forma de pensar políticamente, ¿no? O casi todo. Yo estando de acuerdo, y aquí seguro que José Ángel está de acuerdo conmigo, es decir, estando de acuerdo con el planteamiento de que, primero, por una cuestión de necesidad política y quizás por un ahorro económico, pero sin ponerlo en lo alto de la balanza. Es decir, al final, y lo apuntaba José, es decir, la democracia no es que sea, no es barata, pero esta democracia no es cara. Exacto. Es decir, o sea, y puestos a reducir el gasto, es decir, oye, si los cargamos todas las elecciones, eso es baratísimo. Eso, entonces nos ahorramos un montón de dinero. Yo no he hablado de cargar elecciones. Pero que cuando hablamos de lo que nos cuesta la democracia, yo creo que aquí tenemos también una labor pedagógica. Las democracias cuestan, mantener las instituciones cuestan. Lo que tenemos que hacer, quienes por fortuna tenemos la responsabilidad de representar a los ciudadanos, es demostrar que ese dinero está bien gastado. ¿No? Y yo, pero dicho lo cual, si puede, eso estaría bien. Yo, Alfonso, te digo una cosa, no es la percepción que tiene la gente normalmente de que los políticos lo que hacen es gastarse perfectamente bien su dinero, ¿no? Hombre, si dedicamos el 90% del tiempo a hablar de 10 casos que afectan a 50 personas, claro, cuando en España hay 80.000 concejales, de los cuales 70.000 no cobran un duro y a lo mejor incluso les cuesta dinero, pues ese es el problema, que dedicamos más tiempo
algunas cosas que tal. Pero bueno, eso ya es otro debate también. Vamos a complicar un poquito más las cosas. Además de estas municipales, autonómicas y europeas, con la posibilidad de que se junten las generales, ahora estamos todos pendientes de las andaluzas, que serán el 2 de diciembre. Y parece ser que los partidos tampoco se atreven a hacer muchas componendas hasta ver cómo quedan las andaluzas. Bueno, entre hoy y este fin de semana hemos tenido varias encuestas. Vamos a tratar de coger todo el batiburrillo de números con unas conclusiones que ahí tienen un cuadro que hemos preparado en el que no sé si se va a ver demasiado claro qué es lo que pasa. Tenemos la encuesta de NC Report para La Razón, que dice que el PSOE cae menos de un punto respecto al 2015 y se queda con entre 40 y 43 escaños respecto a los 47 actuales. El PP se da un batacazo y se queda con un 22,8%, cayendo 4 puntos. El tercer puesto es para los podemitas de Ahora Andalucía con un 21,1% y Ciudadanos queda en cuarto lugar, aunque mejora de su 9,3 a un 15,5%. El sondeo de GAT3 para ABC es más positivo para Ciudadanos y acerca la posibilidad de una mayoría alternativa para desalojar a Susana Díaz. A Vox le da opción de obtener un escaño. En la tercera columna nos encontramos el sondeo de Metroscopia, que da un resultado peor para Susana Díaz y otorga un triple empate a Ciudadanos, Adelante Andalucía y PP, y a Vox no le da entrada. Y en cuarto lugar, la encuesta de Sociométrica para El Español da por segura la entrada de Vox con hasta 3 diputados, el PSOE un poco por debajo de la media y el PP manteniendo el segundo lugar. Es decir, que cada uno viene a decir más o menos una cosa diferente, aunque parece ser que el PSOE gana, pero no tanto, no necesariamente podría gobernar, aunque parece que sí podría, a lo mejor con los de Ahora Andalucía, con los de Podemos. En una ocasión uno de ellos dice que Ciudadanos puede rebasar al PP, pero en otros no da esa opción, y a todos le apuntan muy buenos augurios a Vox, pero no necesariamente entra, y el que sí le da entrada, le da una entrada ya no solamente de un diputado, sino de hasta 3. La verdad es que no sé, ¿nos creemos alguna encuesta o no nos creemos ninguna? Yo que me dedico en parte a esto y vengo ayer precisamente de estar allí en Andalucía, en Algeciras completamente, yo creo que efectivamente son unas elecciones muy abiertas todavía, más allá del CIS, que nadie nos lo creemos evidentemente, pero sí lo que son los datos brutos, tanto del CIS como de otras, te dice que de todas aquellas personas que tienen voluntad de ir a votar, hay un 30% que todavía no tiene decidido su voto, ¿no? Y yo creo que eso significa que en una campaña, más ahora que las campañas están más abiertas, que hace mucho tiempo en el que hay muchas opciones políticas, queda campaña, ¿no? Y luego yo me quedo con un dato, y es que al final todas estas encuestas, si las dividimos por bloques, por decirlo de una manera, yo creo que quienes representamos el cambio y la alternativa a 40 años de socialismo en Andalucía, que es el Partido Popular, junto con Ciudadanos, lo que mayoritariamente dicen las encuestas es que no existe el sorpaso, que puede o no entrar Vox, pero la mayoría de las encuestas es cierto que dicen que no va a entrar, que puede que no entre, y que si sumamos esas voluntades de cambio nos encontraríamos en lo alto de la horquilla a 3 diputados de lograr 55. Quiero recordar aquí que las elecciones en las que más cerca estuvo el Partido Popular de ganarlas fueron las del 2012 y estuvo a 5. Y en esta campaña, según las encuestas, en lo alto de la horquilla estamos a 3, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay todavía partido, quedan 13 días de campaña. Tal y como está la política en estos momentos en España y Andalucía, 13 días son mucho, y yo confío en que se produzca ese cambio político que tan sano sería para una comunidad autónoma como para el resto, ¿no? Después de 40 años. Yo no creo que fuese tan sano. Pero en fin, yo lo que sí creo es, viendo todas las encuestas y todo lo que está publicando, yo tengo la sensación, primero es verdad lo que dice Alfonso, que hay un 30% por ahí, eso es muchísimo, eso es muchísimo. Lo que a mí de lo que he estado viendo esta mañana son las tendencias, de cómo vamos, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, que ni el PSOE ni el PP se va a pegar el batacazo que anuncian algunos. Y yo creo que este fin de semana, a mi juicio, el que no ha ganado nada y como siga así va a seguir perdiendo más, va a ser Ciudadanos, porque no se le reconoce un discurso. Es decir, yo escucho a Casado, al propio Alfonso le escucho y reconozco un discurso de un partido conservador, pero es que Ciudadanos, depende de donde esté, tiene un discurso, tiene otro, dice una cosa, y yo tengo la sensación que efectivamente el Partido Socialista va a seguir gobernando en Andalucía, pero que el Partido Popular no se va a pegar el batacazo. ¿Con el apoyo de quién? Que pretenden. Eso ya lo veremos. Puede hasta ahora tenía el apoyo de Ciudadanos. Sí, pero a lo mejor puede hasta gobernar en solitario. Bueno, para eso necesita la abstención o del PSOE, o de Podemos, o de Ciudadanos. Bien. Hombre, yo no sé lo que hará Podemos, porque Podemos, evidentemente, ante cualquier opción de que gobierne el Partido Popular, es capaz de taparse la nariz y, por mucho que haya dicho Teresa Rodríguez, apoyar al Partido Socialista. Por lo tanto, no sé lo que hará. Del que no me fío tampoco nada es de Ciudadanos, porque Ciudadanos dijo hace 4 años que lo apoyaría al Partido Socialista y ha mantenido el gobierno del Partido Ciudadanos Socialista. dijo ayer que pedía vuestro voto para gobernar ellos. Bueno, pero primero tiene que haber... Señores, no olviden ustedes que Ciudadanos apoyó al PSOE en
Andalucía Claro, y al PP en Madrid. Con lo cual, los dos tienen razón, Claro, digan lo que digan efectivamente, Ciudadanos. efectivamente. ¿No? Yo aquí el problema que ves... Hay un matiz, para que se entienda muy rápidamente la diferencia de lo que ha sido el apoyo de Ciudadanos aquí en Madrid y el apoyo de Ciudadanos en Andalucía. Aquí Ciudadanos ha sido muy exigente con todas las cuestiones que tienen que ver con regeneración y nosotros las hemos asumido como parte de un acuerdo político. Quiero recordar que en Andalucía el Partido Socialista no solo se retiró de la acusación particular de los ERES, renunciando a recuperar el dinero con el apoyo de Ciudadanos, sino que la comisión que investigaba los cursos de formación fue pactada con el propio Partido Socialista para lograr la presidencia. Es decir, se pactan con el investigado para investigarse. Alfonso, esa es la actitud de Ciudadanos en Andalucía. Muchísimo más servil y muchísimo más, digamos, de alfombra del socialismo de lo que ha sido aquí en la Comunidad de Madrid. Anda que no le ha venido bien. Diga usted maldades, diga. Le voy a decir, anda que no le vino bien a Cristina Cifuentes las exigencias de regeneración que os exigió Ciudadanos. No, porque las teníamos ya en el programa electoral. Luego le estalló en la cara a ella misma. A las pruebas me remito, que se ha tenido que ir, vamos, le ha venido fenómeno. Luego le vino a la contra, ¿no? O sea que... Yo creo que, vamos a ver, estos son encuestas y si hoy en día tenemos algo claro es que las encuestas sirven para más bien poco. La encuesta que vale es el día de las elecciones y sí que es verdad que se puede intentar observar alguna tendencia. Pero más allá de todo esto, a mí me preocupa que quién es Adelante Andalucía, o sea, quién es Podemos en Andalucía. Porque Podemos en Andalucía son los radicales de izquierdas, de extrema izquierda andaluces, que es que son la parte más extrema de Podemos. Igual que Podemos en todas partes. Pues es que no, estos son más todavía. La parte de los comunistas, en fin, los que quieren, los antisistema de verdad. Los anticapitalistas. Cuando tú te planteas que el Partido Socialista pueda... hacer un pacto con los anticapitalistas, a mí me da mucho miedo. Y no es por nada, pero es que Andalucía no es la región más boyante de Europa, precisamente económicamente hablando, ¿no? Y la gente, al final, la demagogia la paga acabando, lo acaba pagando. Yo me sorprende también ver todo esto y dices, bueno, pues ganará el Partido Socialista. A mí recordaba esta mañana en otra tertulia Alfonso Guerra, ¿no? Que decía, bueno, pues un día pondremos una cabra y ganaremos en Andalucía también, ¿no? Pero bueno, si está eso así visto, oye, crucemos los dedos porque Ciudadanos pacte con el PSOE antes que se vengan a las manos de los anticapitalistas, ¿eh? Bueno, las encuestas se equivocan casi todas, incluso las que se hacen el mismo día de las elecciones. Cuando se pregunta antes de que la gente vaya a votar, no coincide nunca luego con el resultado. La gente miente más que habla. Miente y es complicado, porque además siempre las casas de encuestas pues tienen que tener una referencia que son las elecciones anteriores y cuando se produce un vuelco no lo suelen a anunciar porque no calculan esa posibilidad, porque dicen a quién votó antes, pues yo creo que volverá a votar, o hay tendencias que no se perciben, ¿no? Yo, de todas formas, yo creo que sí se ve claramente que el PSOE va a mantener la posición ganadora. Eso extraña con los casos de corrupción que se han visto afectados y yo creo que tendría que tener un castigo, pero claro, la alternativa en la izquierda, lo acabáis de decir, es un partido mucho más radical, de extrema izquierda, que yo creo que es difícil que capte un voto del PSOE que está muy asentado en todo lo que es Andalucía. Yo lo que sí creo y percibo es que el Partido Popular va a tener muy mal resultado en Andalucía y además yo creo que se lo merece, ¿eh? Es un partido que cada día abrimos los periódicos y se siguen apareciendo casos de corrupción, pero además... Pero de Andalucía no. Bueno, pero es el Javier, partido... hay una cosa, en Andalucía, no es porque quiera defender al PP, que para qué soy un representante del PP, pero justamente en Andalucía, el que no se merece gobernar ni ganar es el Partido Socialista, que tiene un pequeño caso que es el de los He criticado los casos de corrupción del Partido Socialista, pero pero que a día de hoy, la operación Kitchen, de Bárcenas, los papeles de Bárcenas, que yo creo que va a tener un recorrido judicial tremendo, por lo que aparenta detrás de eso y por la investigación que están realizando los jueces de la Audiencia Nacional, yo creo que eso no es nada positivo para el Partido Popular. Yo creo que ahí, y luego la gente, yo lo que sí percibo es que el votante del Partido Popular, el votante de la derecha, está ya harto de tantos engaños, de tantas mentiras y de tanta corrupción que ha supuesto el Partido Popular. Yo no voy a decir que... Pero Javier, un dato, porque estamos hablando de Andalucía, y vuelvo a lo que decía antes, es decir, si dedicamos el 90% del tiempo en tertulias, en periódicos, en el debate político, a hablar de 3 trajes de Camps, cuando se han robado miles de millones en Andalucía, pues evidentemente parece que es mucho más grande algunas cosas. En Andalucía
hay 200 casos de corrupción en estos momentos en los tribunales que afectan al Partido Socialista. 200, 200, y en ninguno está acusado el Partido Popular. Esa es la acusación del Partido Popular. ¿Para qué vamos? Porque en Andalucía, lo dejemos claro, que quien ha tenido los casos de corrupción, evidentemente, porque llevan 40 años de gobierno, por eso decía antes, que yo sé que a José Ángel no le gusta, que es sana muchas veces el cambio. No digo la alternancia como en esa época, no digo el turnismo, digo la alternancia como la posibilidad de que haya un cambio político en Andalucía, que a lo mejor eso hubiera hecho que a lo mejor casos como los seres, como lo de las tarjetas en prostíbulos... Si me dejas un momento y termino, sí. Yo creo que el PSOE no tiene alternativa. En cambio, yo creo que el Partido Popular en estas elecciones tiene alternativa. Sus votantes pueden ir a Ciudadanos y pueden ir a Vox, que yo creo que Vox va a salir representado en el Pero yo me pregunto, teniendo razón todos en lo que estáis diciendo, ¿por qué al PP le penalizan tanto los casos de corrupción, mayores o menores, que tienen tanto eco mediático, y en cambio al PSOE parece que los tiene ya amortizados? Yo podría decir una cosa que es muy típica, que lo hubiera dicho un político de izquierda, que es algo así como que nuestros votantes son mucho más exigentes. Pero yo no voy a entrar en la calidad política o ética de los votantes, yo los respeto a todos. Yo lo que es evidente es el hecho, que es el que tú has comentado, y es que a nosotros nos ha penalizado más. Y nos ha penalizado no ahora, nos lleva penalizado desde el 2009. Pero la realidad, y por retomar un poco lo que estaba diciendo antes, es decir, la alternativa al Partido Popular no es Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos en Andalucía, cuyos 9 diputados actuales, muchos de sus votantes provienen del Partido Popular, que habían votado al Partido Popular, han visto cómo su voto ha servido para mantener a Susana Díaz, al socialismo, otros 4 años en los que han seguido impunemente haciendo cosas. Porque lo de los seres puede ser de la época de Griñán y Chávez, pero cuando tenemos, que creo que ha salido hoy recientemente, gastos de tarjetas de crédito o gastos de las diputaciones que gobierna el Partido Socialista para pagarse comilonas de partido, eso está ocurriendo ahora, no está ocurriendo en la época de Susana Díaz. Por lo tanto, digo, la alternativa no es votar a Ciudadanos, porque Ciudadanos lo que puede hacer precisamente es mantener al Partido Socialista. Y la alternativa no puede ser Vox por una sencilla razón. Es que lo hemos sufrido en Madrid. Es que en Madrid sufrimos a una señora que se llama Manuela Carmena. Eso no es verdad. Por desgracia, porque si los votos... Eso no es verdad. Ahí está hablando. Si cogen los votos... Pero es que los votos no son del Partido Popular. No, por eso. No, es que no son los... Lo que yo digo es que la gente tiene derecho a votar lo que estime oportuno. Lo que yo digo, y es un hecho, es que si aquellas personas que legítimamente optaron por Vox en el año 2015 y esos votos no sirvieron para lograr ni un concejal, si esos votos hubieran ido al Partido Popular, que a lo mejor no nos los merecíamos, y yo no estoy diciendo eso, yo no entro a cuestionar la motivación, estoy diciendo a las personas, a la gente que nos está viendo, les estoy diciendo, oiga... Es que eso no es verdad, es que es lo que está diciendo... es que te saco las cuentas. No hay voto más inútil que será el Partido Popular, y la demostración está en la elección del Consejo General del Poder Judicial. O sea, habéis entregado el Consejo General del Poder Judicial a Podemos y al PSOE, a la mayoría del PSOE y Podemos. Teniendo en cuenta que hay una mayoría contra el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que es quien elige, yo creo que es un acuerdo político, como ha habido acuerdos políticos... Yo me quiero ceñir a la pregunta que nos ha hecho Javier. A lo que comentaba Alfonso de por qué le castiga. No, yo creo que la corrupción castiga a todos los partidos por igual. Y hay una injusticia en Son los independentistas que se han inventado este proceso para poder salvar todo esto. Y hay una injusticia por medio, que es que cuando la corrupción afecta a una persona, afecta a la persona. Y sin embargo se generaliza, lo decíamos antes, ¿no? Pero yo creo que, en mi opinión, vosotros habéis cometido 2 o 3 fallos estratégicos con esto de la corrupción. Primero, yo recuerdo el inicio del tema de los seres. Y en el tema de los seres, no solamente se estuvo aportando lo que pedían, sino que además se ha llevado por delante al presidente del Partido Socialista, que fue a la vez presidente de la comunidad autónoma, y al presidente que le sustituyó, que además era el responsable del asunto económico. No se lo ha llevado por delante, es decir, dimitieron porque Ciudadanos os obligó para no cargarse. Y están ahí. Pero en ningún caso, me puedo estar equivocando, pero en ningún caso salió el Partido Socialista diciendo que el tema de los seres era una causa contra el Partido Socialista. Pero si estáis diciéndolo todos los días, que no ha habido corrupción, que son irregularidades administrativas, que la jueza Alaya tenía fijación con el Partido Socialista. Alaya se ha llevado algunos pasos. Sin embargo, cuando salta todo el tema vuestro, de la Púnica, de la Gürtel, de no sé qué, tal, rápidamente la reacción del partido es una fotografía tremenda con toda la dirección del partido diciendo, no hay Gürtel, hay una causa contra el Partido Popular, cuando se estaba demostrando ya que no. Entonces, a veces los aparatos de los partidos
tienden a defender en demasía a aquel que ha metido la mano o aquel deliberadamente o no deliberadamente. Yo con respecto a la pregunta de Javier, si me permites un minuto, quería daros un dato, que es un dato tonto, pero la zona de Europa que más ayudas ha recibido desde que estamos en la Unión Europea, 100.000 millones de euros, se han ido a Andalucía. Sí. La zona de Europa que más ayudas ha recibido. El clientelismo que ha generado el Partido Socialista en estas zonas, sobre todo en las zonas rurales, es salvaje. No, claro. Miente la Unión Europea cuando dice las ayudas que ha dado a esto. Y miente Pierre Moscovici cuando dice que los presupuestos españoles son malos, como has dicho antes. Entonces, mal llevada por el Partido Socialista, y al día de hoy que está todavía metido el tema de los seres. Mal llevada, por favor. ¿Qué responsabilidad tenéis vosotros en 40 años? ¿Tiene alguna responsabilidad por no haber sido más radicales en aplicación de las políticas intervencionistas por parte del gobierno? Pero en serio puedes defender que una de las zonas más deprimidas de la Unión Europea, que lleva gestionada toda la vida en democracia por el Partido Socialista, es la perfección a la hora de gestión? No, es un error constante. De hecho, en las capitales andaluzas no está ganando el Partido Socialista, gana el Partido Popular. Te guste o no, esos todos son datos, no es opinión, son datos. Que es a quien que ha generado un clientelismo. El PSOE es un dato y es un hecho. Podéis hacer ruido, todo el ruido que queráis, pero el hecho es el hecho. El tema de la corrupción, sin lugar a dudas, es un elemento que influye a la hora de votar. A unos partidos les afecta más o a otros menos. Pero el gran debate que se está abriendo ante este nuevo calendario electoral que se nos abre por delante es qué pasa con Vox. Porque hace ya un tiempo que se empieza a hablar del ruido que está haciendo Vox, la capacidad de convocatoria que están teniendo cuando organizan determinados actos, el hecho de que el propio CIS le otorgue un escaño por Almería, el hecho de que estudios internos del Partido Popular le puedan otorgar hasta 3 por Almería, por Córdoba y por Sevilla. El caso es que en el Partido Popular da la impresión de que están empezando a estar preocupados con la presencia de Vox, porque saben que Vox, si no alcanza ese 5% de voto, no puede tener escaño, pero sin embargo sí le roba votantes al Partido Popular, lo cual puede cambiar notablemente el resultado. Hay gente que dice, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Madrid, si no hubiera sido por culpa de Vox, hoy en día la alcaldía estaría en poder del Partido Popular. El caso es que en las redes sociales empiezan a circular vídeos, lógicamente, que defienden ese interés del Partido Popular de decir, cuidado con Vox, que es un voto inútil contra los intereses de la derecha, puesto que al final acaba favoreciendo a la izquierda. Vídeos como este. Ya lo ha visto, 18.000 votos es 0 diputados, sé que ha habido 18.000 votos que le quitan a un Partido Popular, con lo cual podría favorecer a partidos de izquierda. Alfonso, esa es una tendencia que está corriendo un poco en vuestro partido, el decir, cuidado con Vox, que no es tanto votar a la derecha, sino favorecer a la izquierda. No es una preocupación desde el punto de vista de lo que es la competencia democrática, pero sí constatada en datos, ¿no? Es decir, oye, al final cuando vemos las estimaciones de las encuestas, a diferencia de cuando antiguamente había 2 partidos o 3 partidos, cuando se ven las horquillas es una cuestión de suma-resta, es decir, si yo tengo 25-27 y tú 13-15, significa que si yo tengo 27 tú tienes 13, y si yo tengo 25 tú tienes 15. Pero estas horquillas no están respondiendo a bloques, no es que lo que gana el PP lo pierde Ciudadanos, sino que estás hablando de restos electorales. Y por lo tanto puede ocurrir, que de hecho va a ocurrir, y lo veremos el día 2, que el último escaño en las 8 provincias andaluzas se va a jugar por muy pocos votos. Ya hubo provincias en las que el último escaño en el 2015 se ganó por apenas 1.000 votos en Andalucía. Pues esta vez yo estoy convencido que será por menos. Y por lo tanto, oye, si se lograran escaños, bueno, pues oye, pues ahí están los escaños. ¿El problema cuál es? Que quienes defendemos la opción de cambio en Andalucía, después de más de 40 años de socialismo, creemos que hay que concentrar el voto. Y la mejor manera de concentrarlo es que en quien realmente tiene opciones de ser presidente del gobierno. Y en Andalucía solo hay 2 opciones. O es Susana Díaz, presidenta del gobierno nuevamente con el apoyo de Podemos o Ciudadanos, por acción u omisión, o lo es Juanma Moreno, apoyado evidentemente por Ciudadanos. Para eso, evidentemente, hay que sumar 55 escaños. Y para eso necesitamos que todos aquellos que quieren votar opciones de cambio las concentren, al menos en la principal fuerza política de oposición, que es el Partido Popular. De ahí el temor a que cualquier voto a otra formación política, muy legítima, yo respeto todas las que se hayan presentado a las elecciones andaluzas,
Si no se traduce en escaños, pues evidentemente pues puede suponer escaños de menos para el cambio. Yo creo que ese discurso ya es lo que nos faltaba por escuchar del Partido Popular. O sea, el Partido Popular, que dice que el PSOE lleva 40 años en el gobierno, ellos 40 años en la oposición y no han sido capaces de ganar nunca en Andalucía y siempre se han mostrado como una oposición timorata y sin ningún tipo de... Sí, hace 2 elecciones ganó Arenas, pero no pudo gobernar. Y entonces ahora que echen la culpa a Vox de que puedan perder y que puedan tener un hundimiento, yo creo que casi histórico, porque es que yo creo que los dirigentes... Javier, ¿no debe preocuparles Vox? O sea, realmente no responde a la realidad que si les quitan votos, aunque Vox no consiga escaño, le está restando al Partido Los votos Popular. No pertenecen a los partidos, los votos son de los ciudadanos, y los ciudadanos pueden hacer con su voto lo que crean libremente. Incluso tienen el derecho de abstención, de no acudir a votar, votar en blanco. Los partidos están en su derecho de considerar a un partido amigo o enemigo, conveniente o inconveniente, ¿no? Pero el discurso del voto útil, es que yo creo que para un votante de derechas no ha habido voto más inútil que votar al Partido Popular. Las dos mayorías absolutas, la última sobre todo, de Mariano Rajoy, no cumplieron absolutamente con su programa electoral. A España de una crisis y de una quiebra. Sí, yo creo que habremos incumplido muchas cosas, pero sinceramente ahí tenemos yo me siento orgulloso cómo salió huyendo Mariano Rajoy, cómo defendió sus ideas y cómo defendió su posición política, y no voy a incidir en todos los casos de corrupción que están apareciendo y que van a seguir apareciendo en las próximas semanas. Vamos a asistir yo creo que a un hundimiento del Partido Popular y al fracaso de lo que ha sido el proyecto de Pablo Casado. Pablo Casado no solamente va a perder las elecciones, sino que se va a abrir una crisis interna dentro del Partido Popular. Es una masa de deseo que me parece a mí. No, esa es la realidad, y además me apuesto contigo lo que quieras, un pincho de tortilla. Yo estoy ya que estamos con el tema de las andaluzas, y una pregunta que te hago personalmente, ¿tú no escuchas a gente en la calle que dice que va a votar a vos y que no os va a votar nunca más? Sí, como escucho. La escuchas mucho, ¿no? Mucha no. Escucho gente, como entonces escuchaba, gente de Ciudadanos, o sea, gente del Partido Popular que decía que iba a votar a Ciudadanos, y yo, a raíz de la elección de Pablo Casado, lo que escucho es gente que ha decidido volver al Partido Popular, gente que ha vuelto ya no solo a mirar al Partido Popular y cara a votar, sino gente que se habría desafiliado y que ha vuelto a afiliarse al Partido Popular. O sea, hay una confianza plena en el proyecto que lidera Pablo Casado, indudablemente. Y evidentemente yo entiendo que haya formaciones políticas incipientes, como pueda ser Vox, como lo fue Ciudadanos o Podemos en su momento, como puede ser el PACMA, que al final son muchos votos de opciones legítimas, pero ¿qué pasa? Oye, la gente vota a PACMA porque entienden que son quienes mejor defienden los intereses de los animales. Bueno, pero ese voto luego no se traduce en nada. Oye, y es muy respetable la gente que vota a PACMA, que es mucha. El problema cuál es, que luego su voto no vale para nada. A Ciudadanos las encuestas no le daban ningún escaño en las pasadas elecciones al Parlamento andaluz y sacó 9. ¿no? Yo creo que a Vox ya le dan de 1 a 3 escaños, y yo creo que puede ser la sorpresa. Que evidentemente Vox puede entrar y es una opción, y va a entrar con los posibles votos que se irían a la derecha, al Partido Popular, pues es posible. También es verdad que en Andalucía, entiendo, igual que en España, ha habido una gran abstención a la derecha, precisamente porque Rajoy no lo hizo bien, y probablemente porque en Andalucía nunca ha habido un supercandidato o un candidato muy potente. Yo creo que la ilusión con la que la gente, o por lo menos la parte de la derecha, ve a Pablo Casado no tiene nada que ver con la desilusión o la desafección que pudo crear en su momento Mariano Rajoy. Dicho esto, que entre Vox o no, evidentemente yo tengo claro, y creo que todos en la mesa también, que Vox jamás va a apoyar a los antisistema, que Vox jamás va a apoyar al PSOE, y de apoyar a alguien apoyaré al PP o en su caso a Ciudadanos, ¿no? Sin embargo, rápidamente, yo creo que el crecimiento de Vox en España no es ajeno a lo que está pasando en Europa, y ahí mucha responsabilidad tienen los partidos de derecha o conservadores europeos, de que cuando han radicalizado su mensaje y han dado argumentos a Vox precisamente para radicalizarse más y situarse en la posición de Le Pen en Francia, etcétera. Y yo creo que ahí también la derecha tradicional, la derecha conservadora, la derecha democrática, ¿no? Debería hacer un esfuerzo por hacer ver a su electorado que la entrada de estas fuerzas políticas de extrema derecha, que esto sí, de extrema derecha, son perniciosas. Es que yo no creo que Vox sea un partido de extrema derecha. Yo sí. Bueno, pero eso Vox no tiene nada que ver, pero nada que ver con Le Pen, o no tiene nada que ver con los que están... No, pero nada. O sea, nada, eso es el miedo, que la izquierda es que viene el lobo, pero no ideológicamente, no tiene nada que ver. Ideológicamente no tiene nada que ver, por mucho que diga la izquierda, Vox con la extrema derecha francesa, alemana o italiana. Pero nada, años luz. La cuestión, José Ángel, es que en el momento en el que aquí, tanto política como mediáticamente, se le ha dado un barniz de democrático a un partido de extrema izquierda como es Podemos, y no hay problemas en pactar con ellos, yo no sé, esas personas que
le dan el carné demócrata a un partido de extrema izquierda, luego son los que reparten o quitan carnés en el otro lado. Pero voy a una cosa que has dicho porque yo creo que es un debate interesante y no estoy de acuerdo. El auge de partidos de extrema derecha en Europa no tiene tanto que ver con la posición de los partidos liberal conservadores o de centro derecha en Europa, sino muchas veces con los prejuicios, no solo del centro derecha, sino sobre todo de la izquierda. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando han surgido formaciones políticas como es Le Pen en los barrios más industriales y más obreros de París, no es porque sean gente de derechas fachas los que votaban ahí, porque era gente que votaba al Partido Socialista. A quien Le Pen le era quita gente que votos se en siente Francia es a la izquierda. por las típicas izquierdas. O sea, el mensaje de José Antonio de toda la vida, del obrero, de tal cual. Esa gente que se siente traicionada, porque en debates como pueden ser derechos sociales, inmigración, tal cual, en vez de tener una posición, no digo xenófoba, que no lo somos ninguno de los que estamos aquí, pero tampoco buenista, sino tener una posición responsable, es lo que muchas veces ha hecho que surjan este tipo de formaciones. Pero esto da para otro debate. Expectativas electorales, sin lugar a dudas, pero nuestra pregunta es, mientras tanto, ¿qué está pasando con nuestro país? Bueno, pues según informa hoy José María Rotellar en Libre Mercado, Sánchez está hundiendo la inversión. Pequeña pausa y les damos los detalles que él nos ofrece. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá.
y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.